Participación latinoamericana en la Segunda Guerra Mundial. Introducción. Después de la crisis del 29, la situación económica en América Latina no era nada buena y para paliar la escasez de productos importados europeos debido a la guerra mundial, se crean pequeñas industrias de muy mala calidad pero que permiten satisfacer la demanda interna. Ante la inestabilidad social y el avance de factores comunistas, surgen gobiernos de represión que intentan gobernar en un clima de violencia. Las naciones se encuentran polarizadas entre los simpatizantes de los aliados y de los nacionalsocialistas. En enero de 1942, se realiza en Río de Janeiro una conferencia de cancilleres americanos que se manifiestan contrarios a las presiones de Estados Unidos, que exigían una resolución que obligaba a romper relaciones diplomáticas con el eje. El gobierno de Washington quería que todos los países americanos rompieran relaciones con Japón por el ataque a Pearl Harbor. Lo que irritaba a Washington era la falta de apoyo político a todas las iniciativas que surgieran de la Casa Blanca, a pesar que Estados Unidos se mostró muy solidaria con América Latina a través del otorgamiento de créditos, ya que le eran de vital importancia las materias primas que a esta región provenían. Colombia. Durante la primera magistratura de Eduardo Santos, en 1939, estalla la guerra en Europa. Las cancillerías de Colombia y Argentina proponen una reunión de ministros plenipotenciarios en Panamá, que se llevó a efecto el 21 de septiembre. El documento firmado por los representantes fijó posiciones frente al conflicto que en ese momento solo tenía carácter continental. Quedó claramente establecida la posición de neutralidad y de solidaridad entre los pueblos americanos. Colombia declaró la guerra en 1943, porque un submarino alemán hundió uno de sus barcos, que acababa de transportar soldados ingleses a la isla de San Andrés. Brasil. El 9 de marzo de 1939, Brasil y Estados Unidos firmaron un tratado de cooperación mutua y de asistencia económica, que privilegiaba al país sudamericano y le aseguraba a Washington la provisión de materias primas. Entre julio y agosto de 1942, submarinos alemanes hundieron 18 barcos brasileños, y aunque el gobierno se mostraba reacio a entrar en el conflicto, la indignación pública empujó a Brasil a declarar la guerra a Alemania en noviembre de 1942. Brasil tuvo 1050 víctimas mortales hasta el final de la guerra, 607 de los cuales eran civiles. Otras fuentes apuntan aproximadamente 2000 muertos brasileros. Cuba. En julio de 1941, Cuba brindó hospitalidad a la segunda reunión de cancilleres de las repúblicas americanas. De esa reunión surgió la Declaración de La Habana aseverando que la agresión contra la soberanía de cualquier Estado americano sería considerada como un acto de agresión contra todos. El 9 de diciembre, 2 días después del ataque contra los Estados Unidos, Cuba declaró la guerra a Japón. El 11 de diciembre declaró la guerra igualmente a Alemania e Italia. Cuba fue el único país independiente antillano que declaró la guerra al eje, autorizó bases navales aéreas y cooperó con el patrullaje naval. Cooperando con sus aliados, Estados Unidos importó azúcar cubana para reexportarla a Inglaterra y Rusia. Cuba perdió 100 de sus ciudadanos durante el conflicto mundial. México. El 12 de mayo de 1940, México protesta ante Alemania por la invasión de Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo y solicita al delegado alemán Arthur Dietrich salir del país. Por la entrada formal de Italia a la guerra se refugian barcos italianos en puertos mexicanos, mientras varios barcos alemanes tratan de salir pero al ser copados por fuerzas británicas regresan a puertos mexicanos donde varios serán requisados y puestos al servicio del gobierno mexicano. Desde abril de 1942, Alemania hundió navíos petroleros mexicanos, el Tamaulipas, el Potrero del Llano y el Faja de Oro. Entre otros. Con lo que se da inicio a la participación de México en la Guerra Mundial. Ante la descortesía del eje de no contestar a la nota de protesta enviada por la Cancillería mexicana, el Congreso mexicano le declaró la guerra el 22 de mayo de 1942, siendo el tercer y último país latinoamericano en entrar en la guerra. La aviación mexicana conformada por el Escuadrón 201 participó en la Guerra del Pacífico, bajo la bandera norteamericana. Desde primeros de junio al 10 de julio de 1945, el Escuadrón de Caza 201 voló 50 misiones con 293 salidas.